Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Visión Empresarial. Hablar de empresa y de negocios es también conocer a la persona, conocer el coaching, conocer las habilidades y las fuerzas que hace que una persona logre sus metas. Pero ¿qué lleva a que alguien cambie sus metas, cambie sus propósitos o en todo caso encuentre su propio propósito, sus propios sueños? Pues es alguien valiente, es alguien que busca encontrar eso que tanto quería. Y si tenemos que describir a una persona que cumpla con todas estas cosas que estamos hablando, pues él es Jordano Hernández, que está aquí con nosotros. Jordano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Martín. Es un placer estar acá y compartir contigo. Hablar de propósito es como hablar de todo lo que nos mueve y nos levanta de la cama. Y cuando lo encontramos, todo empieza a tomar sentido. De hecho, va más allá de una simple meta o de un simple objetivo, porque esos pueden estar alineados con tu propósito. Pero el propósito es algo más profundo, es esa causa justa que se persigue, es ese mundo ideal el que persigues, que es a largo plazo, es un sueño prácticamente. ¿Cómo encuentras tu propósito? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Después de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, va a salir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que hacer una lista de las cosas que hacemos. Yo vendo autos, yo hago coaching, yo hago el otro, yo soy albañil, yo soy el otro. Encuentras y la lista de las cosas que haces. Después dices por qué haces cada cosa. Bueno, yo en este placer de buscar las cosas, el porqué de lo que hago, encontré que me gustaba muchísimo ayudar a los demás. Aparte de ayudar a los demás, me gustaba muchísimo compartir información. Y adicional de compartir información, me gustaba mucho la competitividad, la mejora continua. No al costado miraba para acoplar las cosas que me ayudaban a mejorar mi proceso o acercarme más hacia mi meta. Pero encontré estos pilares, que yo los llamo pilares de movimiento. Estos pilares eran mi razón de existir, mi razón de ser, que no es lo mismo que propósito, pero van de la mano. Esa razón de ser, esa razón de existir, es lo que me levantaba de mi cama. Porque si yo mañana tengo una hija, probablemente estos pilares me muevan. ¿Por qué? Porque va a haber un pilar de responsabilidad que va a sobrepasar a otro, de repente al de competitividad o de repente al del otro, y va a ser algo más importante que me levanta de mi cama. El propósito va alineado con esto, pero el propósito es a largo plazo. La razón de ser es más inmediata, es más cortoplacista, pero te levanta de la cama y te ayuda a llegar a ese sueño increíble que quieres perseguir. Que de hecho tú estás conquistando tus sueños, ¿no? Porque tienes un podcast que se llama Vendedor Genuino, que tuve la oportunidad que me invitaras. Y te agradezco mucho que ahora me devuelvas la visita. Y también tienes, bueno, cumples muchas facetas, Jordano, y eso es una de las cosas que quiero preguntarte. ¿Cómo haces para que esas facetas que tú cumples lo hagas con tanta entrega, con tanto compromiso? Lo hago a partir de la definición de roles. Se dice científicamente que la persona no puede llevar más de 6 roles porque si no empieza a flaquear en uno o en otro. Entonces lo primero que hice es definir mis roles. Tengo un rol como emprendedor, tengo un rol como figura dependiente trabajando para una empresa, tengo un rol como esposo, tengo un rol como padre, tengo un rol como hijo, ¿no? Defines así y de esos roles decides cuántas gotitas de tu tiempo echarle a cada uno. Si extiendes demasiado esos roles, evidentemente tu tiempo no te va a alcanzar y no te va a quedar tiempo para ti mismo. Y eso también es peligroso. Entonces, a partir de la definición de nuestros roles, ya puedes hacer una mejor gestión del tiempo, porque al final todo se paga con tiempo. ¿Cuántas gotitas te dedicas a Jordano? A Jordano, bastantes gotas. Yo diría que ponte que tuviera 10 gotas, me dedico 3. ¿Y cómo me dedico a mí? Que es bastante de lo que quisiera hablar el día de hoy también, que muchas personas estamos centrados en el hacer del día a día, en el accionar, en el yo emprendo, yo hago este plan de negocio, yo facturo tanto, y nos estamos desfocalizando del ser. O sea, el ser y el hacer, que es mi definición actual de éxito, que es amarme por ser y amarme por hacer. Es importantísimo dedicarnos a nosotros mismos, pero no accionando, sino simplemente disfrutando de una taza de café, disfrutando de nuestra respiración, disfrutando de un ratito de meditación, disfrutando de las emociones que nos entregan de manera diaria para poder conectar con lo más interno que tenemos y con nuestra esencia.
Eso es clave para poder disfrutar un poquito más los días. Te sientes muy bien con Giordano. Exacto. Y solamente por existir, no por hacer algo. Ajá, interesante. Pero además tú haces cosas muy interesantes, como la venta de autos de lujo. Eso, cuéntame, ¿cómo lidias con esas emociones a partir de estas marcas glamurosas que tú abordas con tanta apremio, con tanto profesionalismo? Mira, te voy a contar una historia que yo ingresé al mundo de los autos de lujo, carros de $300.000, carros de $100.000, carros de $150.000, sin brevete, sin saber manejar y sin saber prender un carro. O sea, fue una historia muy increíble y ahí hay un tip para los líderes, porque con la persona que yo me entrevisto, no confío en el performance que yo tenía actual al desempeñarme en el rubro porque no lo tenía. Confío en la capacidad que vio en mí de poder aprender y de llevarme él de punto A a punto B. A través de su apuesta, su confianza, su visión, yo pude escalar y en un año, muy rápido, fui el mejor vendedor. Y empecé a ganar premios y empecé a toda esta onda y empecé a especializarme en un cliente VIP, en un cliente premium, que tiene sus cositas, tiene sus tips como para agarrarlo, que ahorita si quieres hablamos un poco también. No, y me interesa mucho saber eso. ¿Qué sentiste cuando vendiste tu primer auto de lujo? Fue increíble, fue como cuando rompes alguna barrera, porque yo venía buscando vender, porque yo sabía que tenía muchas capacidades, mucha habilidad, mucha química con las personas, podía hacer amigos muy fácil, podía relacionarme muy fácil y dije, he nacido para vender. Y cuando no me dan la oportunidad en una empresa, yo estaba buscando como loco y encontré esta oportunidad en la venta de autos de lujo y cuando hice mi primera venta yo dije, por acá es, y vendí un Mercedes, si no me equivoco, de $33.000, me acuerdo. Fue mi primera venta, lo celebré con mi mamá. Y fuimos a comer y fue una cosa maravillosa y de ahí no nos detuvimos. No paras. No paramos. Ahora, la venta, que es esa maravillosa palabra que hace que nosotros podamos interactuar y que no todos pueden hacerlo, o sí pueden hacerlo. Yo creo que sí, con un entrenamiento. ¿Tú puedes entrenar a un Claro, vendedor? sí, todos creo que podemos hacerlo, cada uno con su estilo, porque ya viene criado de una forma esa persona. No vas a cambiar su carácter, no vas a cambiar su manera de ser, pero puedes darle técnica. Y al darle técnica, esa persona puede hacerse un profesional en el tema. No creo que haya magia, la magia está en la disciplina con la que aplicas la técnica y con tu hambre inquisitiva de aprender. ¿Qué técnica sueles utilizar y le recomendarías a las personas que quieren incursionar en la venta? Voy a regalar una estructura. Yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. Es como la venta actualmente se mueve igual en lo físico que en lo digital. Para crear contenido y para hacer una venta en físico es igual. Hay que hacer un hook, un gancho visual de alguna manera. Hola Martín, ¿cómo estás? Te inclinas bonito, una sonrisa, ya llamaste su atención de alguna manera. Puedes hacerlo con un saquito, puedes hacerlo con una camisa bonita, puedes hacerlo con lo que te toque hacerlo en ese momento, pero intentas algo que es llamar su atención. Después de llamar su atención, ya tienes dentro al cliente, ahí tienes que preguntar, tienes que volverte un consultor, tienes que preguntar qué objetivos tiene, porque muchos vendedores cometen el error de mostrarle 500 beneficios a las personas y de repente a la persona no le interesa 499 beneficios, solo le interesa uno. ¿Qué pierdes? Tiempo, porque desgastaste 499 veces tu lengua al hablar cosas que no le interesaban y al cliente lo desgastaste mentalmente y lo aburriste y probablemente se vaya otra vez. Se te escapó. Preguntas en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo podemos hacer sinergia y la persona te va a dar la clave para tú poder venderle. Ahí están las preguntas abiertas. Es importantísimo. La comunicación no verbal, la gestualidad, el tono de la voz, ¿influyen también? Influye muchísimo, sobre todo por las neuronas espejo. Las personas le compran a las personas que creen que se parecen a ellos. Si yo veo que tú me estás hablando de este proyecto que estamos vendiéndote como una inversión, yo te tengo que devolver con inversión hacia el proyecto. Yo te tengo que mencionar tus propias palabras, dichas o parafraseadas en otro contexto, pero tengo que mencionar tus palabras porque eso va a hacer que me parezca a ti y en tu cabeza vas a generar confianza. Esa es la clave de todo, es el rapport. Tienes que generar confianza y la comunicación es clave. Resumamos todo. Haces ventas exitosas, ventas de autos de lujo, tienes técnicas, las manejas, pero también estudiaste coaching. Sí,
Dentro de estos pilares que te comenté al principio cuando me hice la pregunta de por qué hago lo que hago, salió mucho lo de ayudar a los demás. Sentía este hambre por ayudar a la persona que estaba a mi lado, por entrenarla, por que le vaya bien. Entonces dije, necesito prepararme, necesito herramientas, necesito buscar una persona que me guíe. Entonces estudié en una escuela, Yamin, que me preparó y me enseñó cómo ayudar a la otra persona desde la información a cambiar su perspectiva. Y con eso que pueda tomar mejores decisiones en base a lo que ella crea conveniente, ¿no? Yo no le digo qué hacer, sino con información le cambio la mirada para otro lado y ella toma la responsabilidad de su decisión y toma la decisión en sí. El coaching llegó a tu vida en un momento en el que tú necesitabas encontrar respuestas o plantearte preguntas poderosas. Sí, correcto. Llegó a mi vida en un momento clave y nunca se fue, ¿sabes? Creo que hago coaching en todo momento, hasta cuando estoy almorzando, hasta cuando estoy con mi mamá. Hago coaching de manera muy frecuente y me ha ayudado a poder relacionarme bastante bien en el cliente high ticket y sobre todo con los empresarios y gerentes generales que me voy juntando en el podcast, ¿no? Ese cliente high ticket, cuéntame un poquito, ¿cómo es? ¿Cómo lo describirías? El cliente high ticket es un cliente con un perfil similar a, bueno, de relojes de lujo, carros de lujo, va muy de la mano. Los que compran departamentos también suelen ser similar porque gastan casi lo mismo en auto. El cliente high ticket le gusta mucho el asesoramiento personalizado. Probablemente si le pones un robot no hace tanto match porque sobre todo en el negocio de los autos todavía quieren ver una cara que los asesore. Todavía la inteligencia artificial no mete tanta No entra mano. ahí todavía. Sí. Quizás sí te calienta el lead, te lo va calentando en el funnel de ventas hasta llevarlo a una persona humana, pero todavía sí necesitan cerrar la mano con una persona porque están desembolsando $100,000 o están desembolsando 80,000. Cuando cierras una venta, ¿qué haces? La verdad ya es algo que lo hago tan a menudo que te diría que es un día más en la oficina, pero lo que siempre hago, o sea, que es algo, aprovechando que me preguntas, le pregunto, no muchas veces en la conversación al momento de estar preguntándole en qué lo puedo ayudar y al momento de yo plantearle mi oferta y ser directo con el cliente ya para cerrar un trato, no hablamos mucho de lo que hay detrás de él, a lo que se dedica, cómo gana plata, pero cuando cerramos sí lo llevo a una mesa así. ¿Qué te dedicas? O sea, me refiero a cómo te ganas la vida, tienes un negocio, tal, porque yo lo veo toda venta como una oportunidad de hacer networking y a futuro poder tener una llamada con esa persona si es que en caso necesitara algo. Y, por ejemplo, tuve una venta a un amigo que trabaja en la televisión y yo necesitaba hacer un podcast. Y ese amigo yo dije, ¿qué te dedicas? Hago tal, me decía, y yo en el momento en que lo necesitaba para una producción audiovisual levanté el teléfono porque ya sabía a quién llamar, ya sabía a qué se dedicaba y ese networking, que es un círculo virtuoso, me devolvió después de un año una oportunidad maravillosa. Qué interesante, esa es otra de las facetas tuyas, Giordano, es decir, las ventas, el coaching y ahora el podcast. Cuéntame un poco cómo te ha ido con Vendedor Genuino. Cuando inicio las conferencias de ventas, cuando inicio a ayudar a las personas más en grupo, nace una necesidad de poder compartir no solo mi mensaje, sino mensaje de otros líderes que la están rompiendo desde su rubro. Y en ese momento dije, ¿qué hago para poder tener un espacio donde yo pueda conectar con otras personas que la rompen? Mejorar mi cartera de clientes, mejorar mi círculo de networking y a la vez compartir un mensaje educativo y práctico para que la otra persona detrás de la pantalla pueda llevarse algo a casa. Dije, podcast. Al día siguiente hice esta llamada que te comenté a mi cliente y en una semana ya lo tenía montado. Me considero un implementador, pero alucinante porque en una semana lo tenía montado. ¿Has montado un estudio? Todo un estudio donde grabamos contenido todas las semanas, grabamos episodios de una serie que tengo de cómo hacer tu marca personal, grabamos contenido con empresarios. Hace poco estuvo Javier Ichazo, el CEO de mi banco, Sí. Mario Rodríguez, el gerente de Microsoft. Va gente súper interesante y que ese proyecto es networking puro. Hay beneficios que quizás no se pueden cuantificar de manera tan exacta porque al yo verme involucrado o en una foto con estas personas grabando contenido, pues van a mi casa. Entonces eso a la persona que está detrás de la pantalla ya le genera una confianza y mi nombre va creciendo. Esa es marca personal en su esencia. Sí, me doy cuenta. Ahí quería llegar, el tema del networking. En esta época en la que nos encontramos tan propensos a establecer alianzas,
¿Qué tan importante para ti el networking? ¿Y qué le dirías a todos los que quieren comenzar ahora a desarrollar esta red de contactos? Creen espacios. Ahora crear espacio es más fácil que antes. El networking siempre ha sido igual de importante, pero no había sido tan fácil crear espacios donde puedas acercar más a personas interesantes que la estén rompiendo y que tú pudieras acercarte a ellos, como ahora son las producciones audiovisuales. En un podcast es una excusa súper o sea, fácil de poder acercar a un empresario, a un CEO, a un, no sé, a un mercadero que le esté rompiendo, para tú poder hacer negocios a futuro. Es hiper importante que empiecen a desarrollar su red y que toquen puertas. Ninguna puerta se va a abrir si no la tocas. Al inicio del proyecto me vino el síndrome del impostor. Pensé que nadie me iba a hacer caso, que nadie me iba a abrir la puerta, y eso genera miedo porque te pones a decir, claro, ¿qué me va a responder este pata? ¿Qué le estoy haciendo escribiendo al CEO de Yape? Que estoy loco, no me van a contestar. Y no pasa así. Tú das 500 mensajes, lánzalos, inténtalo, porque yo hago 50 mensajes a la semana, de los cuales me responden 5, de los cuales termino citando 2. Y con 2 hacemos el proyecto. Que no se desanime entonces. Que no Ahora, se desanime. yo he visto en Vendedor Genuino toda una galería de personajes de gran importancia, de impacto empresarial en nuestro país. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegas a ellos? Y para el que está entusiasmado en tener su primer podcast o en desarrollar su primer espacio de contenidos, ¿qué le dirías? Mira, hay un tip importante que antes se ve en varias películas, que los visitadores médicos llegaban a los médicos por las asistentes, ¿correcto? Llegaban Sí, y la coqueteaban, y a través de ellas llegaban a venderle a los médicos su producto fármaco que querían colocar, ¿no? En este caso, para llegar a las figuras grandes, las piezas claves son los relacionistas públicos, que en toda empresa grande hay. Entonces tú métete al bolsillo a los relacionistas públicos, anda a eventos de networking, porque ahí fijo que están los relacionistas públicos, y poco a poco esas cabezas van a poder chapar al pez gordo. Una foto con el pez gordo, una conversación con el pez gordo, te abre automáticamente la puerta a otro pez gordo, porque es prueba social. Te ven con alguien exitoso, automáticamente ya quieren ir. Asóciate y acércate al exitoso. Exacto. Si estás en el mundo del emprendimiento, rodéate de emprendedores, de innovadores. De personas como tú, que están haciendo lo mismo. Claro, que te vean con tu tribu. École. Muy bien. Ahora, Giordano, estás cubriendo, como te digo, varias facetas, y me gustaría que me cuentes hacia dónde vas. Hacia dónde va Giordano Hernández Hidrodo, hasta dónde quiere llegar, cuál es ese horizonte que está explorando y que está mirando. Mira, yo lo tengo como causa justa y defiendo el propósito de crear un mundo con la educación irresistible. Entonces, no me sorprendería mañana hacer un restaurante con podcast inmersivo donde haya ponencia todos los jueves, viernes y sábados, porque allá vamos. O sea, de momento tengo los espacios donde comparto con empresas, directamente en las empresas compartiendo información, que ese es mi propósito, y el podcast compartiendo información mía y de los líderes que la están rompiendo. Pero como mi propósito, y por eso hablaba lo del principio, mi propósito es inspirar a las personas a través del compartir de información, es amplio. ¿Por qué te interesa tanto inspirar? Inspirar porque me llena bastante, me llena de amor, me llena el corazoncito, equilibra mi ser, y siento que vine equipado para eso. O sea, como que cuando sales de fábrica, te ponen tal cosa. Tengo mis fortalezas bien claras, o sea, siempre invito a las personas que sepan sus 5 principales fortalezas de memoria y el propósito de memoria. De memoria. De memoria. Y si no lo tienen escrito y lo tienen en la mente, no lo tienen. La ética, que en esta época necesitamos mucho, está bien asociada a las profesiones. ¿Puede haber un vendedor sin ética? ¿Un vendedor exitoso sin ética? De hecho, ese es uno de los pilares por los cuales le puse vendedor genuino, porque a mí me preguntaban por bastantes meses, bastantes años, cómo hacía para ser el mejor vendedor, cómo hacía para romperla. Y yo les decía, lo que pasa es que yo digo la verdad. Y yo, si le estoy ganando $5,000 en la cara, le decía por qué se lo estaba ganando y por qué me lo merecía. Y no solamente me quedaba ahí, como siempre, como te dije hace un momento, siempre intento hacer networking. Networking para poder llevar a ese cliente a lo largo del tiempo, la vida del cliente, al máximo valor posible. Tengo clientes que les he vendido a ellos, a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, a toda la familia completa, y es porque se sienten que están bien asesorados. Y ahí hay otra clave, que es, aparte de decir la verdad,
es hacer una marca personal sólida, consistente, que no sientan que solamente le están comprando a un vendedor más, sino a una persona ya icónica, o sea, una figura, por así decirlo. Que eso es lo que he logrado con Vendedor Genuino. O sea, con Vendedor Genuino he logrado que la gente confíe en mí, compre de manera más fácil porque saben que el paquete completo, por así decirlo, no lo encuentran así nomás, entonces tengo que comprarla a él y si me cobra más es porque es una cosa así. Bueno, el tema del network, de la marca personal que estás también mencionando, es un asunto que hay que preocuparse. Para ti, ¿cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta para que esa marca personal se fortalezca y sea competitiva? Lo primero es que hay que saber dónde está la gente, o sea, dónde están las personas, porque si quieres exponerte al público, ya no basta como antes en estar en la televisión o estar yendo a empresas, ¿no? Ahora hay un canal muy fuerte que es las redes sociales. Entonces, si no estás en las redes sociales, no existes prácticamente y tienes que estar ahí moviéndote. No te digo que seas esclavo, pero es idóneo que estés en una red social mínimo para poder dar tu mensaje. Es una responsabilidad que si tú quieres enseñar, la idea es que esa persona aprenda. Claro. Si no llega a aprender, como que hay un quiebre, ¿no? Y hay parte de responsabilidad del que emite el mensaje. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir tu propósito, porque al definir tu propósito ya tienes un eslogan. Yo siempre digo, inspirar a las personas compartiendo información. Ese es mi propósito, para eso he venido, siento que estoy equipado para eso. Si la persona tiene clara eso, ya lo puede poner en eslogan, yo lo tengo en mi LinkedIn y abajito de inspirar a las personas pongo en los temas en los que inspiro. Mañana hablo de espiritualidad, lo pongo ahí también porque son temas que comparto con los cuales hago llegar el mensaje. Entonces es claro tener el propósito y estar presente en las redes sociales. La espiritualidad no está divorciada del éxito económico, al contrario, están ahora unidos, ¿no? Es algo clave y lo voy a ejemplificar como si se lo dijera a un niño de 10 años para que sea súper claro. Yo te entrego un regalo y a muchas personas les hago este ejercicio. Me entregan un regalo, a mí imagínate, y hay personas que dicen, no me lo merezco, creo que no, no, sabes que no, nada que ver. Ese regalo, al tú decir que no, porque hay personas que le das oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo, dinero, y dicen no me lo merezco, es una energía femenina desequilibrada. Ahora, una energía femenina equilibrada, ese regalo lo agradece, lo abraza y lo sostiene. Luego, la energía masculina en desequilibrio no sabe qué hacer con el regalo. Imagínate que me han regalado el don de hablar con las personas, sí, pero no sé qué hacer con él, porque la energía masculina, el hacer, está en desequilibrio. La energía masculina equilibrada sabe qué hacer, sabe cómo tomar ese talento, sabe tomar y accionar hacia el futuro. La energía masculina tiene mucho que ver con el papá, mucho que ver con el propósito, que nos dice cómo tomar la vida. Interesante lo que tú planteas, porque también me lleva ahora a estas últimas preguntas que quiero plantearte. Las ventas, efectivamente, se necesita una gran dosis de ética, de valores, y también se necesita una fuerza de voluntad. Pero, ¿qué sucede cuando una empresa no vende, cuando se estanca en sus ventas? ¿Qué hacer para destrabar esa situación? Hay que ver primero las reglas que están poniendo. O sea, hay que preguntarse por qué no se está vendiendo y atacar a las reglas. Porque muchas veces las empresas dejan de vender por reglas, porque no han estructurado bien la escala de comisiones de las personas. Si les están pidiendo una cosa, porque se les pide a la fuerza de ventas un objetivo comercial, pero la estructura de comisiones no va de la mano con ese objetivo. Entonces está súper desalineado y la gente siempre viene con lo mismo, ¿eh? Y yo les digo, pero esas personas están haciendo lo que están haciendo porque tú lo estás permitiendo. Tú no les has puesto las reglas correctas a nivel comercial para que ellos cumplan con eso. Es tu responsabilidad. Y en ese momento que hablan conmigo recién se dan cuenta. Caramba. Muy bien. Vamos a ir cerrando la conversación. Giordano, yo te agradezco muchísimo porque noto que tienes un deseo de compartir. Y eso es tal vez la siguiente pregunta que te quiero plantear. Compartir para ti, colaborar. ¿Qué significado tienen en tu vida? Compartir, yo creo que lo he hecho desde muy pequeño, lo he hecho porque mis padres me han enseñado así, y compartir actualmente lo es todo. ¿Qué le dirías a ese Jordanito de 5 años si pudieras enviarle de pronto un tweet o enviarle un mensaje? ¿Qué le dirías?
Que lo está haciendo excelente, y que siga porque cada cosa que sucede es precisa para llevarlo hasta el siguiente paso. ¿Cuáles son las cosas precisas que han sucedido? Lo que pasa es que hay muchas personas que etiquetan las situaciones de la vida que les pasan como bueno o como malo. Para mí solo existe. Y esas cosas son precisas que sucedan para llevarte al siguiente paso. Lo decía Luis Enrique, el del PSG. Murió mi hija a los 7 años. ¿Me puedo considerar afortunado o desafortunado? Es como tú lo etiquetes, porque al final y al cabo tú le pones esa perspectiva a la situación. Y cada cosa que nos pasa, nos ha pasado para aprender alguna situación, porque para eso venimos a esta vida, para aprender. ¿Qué estamos aprendiendo actualmente? Viviendo la experiencia a nivel egoico. Son varios trajes que te pones desde que naces. De los 0 a los 7 años tus padres te trauman, esa es su función. De los 7 a los 14 vienen otros traumas ya con experiencias propias, y poco a poco empiezan a llegar más experiencias que te van programando. Espero que a los 50 no lleguen más traumas. Esperemos, pero te van programando para el éxito o para el fracaso desde tu perspectiva nuevamente. Entonces cada situación es precisa, si te das cuenta, depende de dónde lo veas. Y yo he lanzado varios tweets, estoy haciendo un ebook donde siempre digo, todo es capitalizable. Todo es capitalizable, hasta lo que Las menos heridas, te imaginas. las fracturas. Todo es capitalizable, ¿sí? Todo depende de la etiqueta que le pongas tú. No me imagino un poeta pues escribiendo desde la comodidad, ¿no? No me imagino a un novelista narrando desde su conformidad, ¿no? Es que desde el caos es donde aprendemos más. El señor Ayosa, que estuvo por acá claro, hablándonos, ¿no? Yo creo que desde uno emprende desde el dolor. Desde el caos. El caos, la maravilla del caos es que es desde donde sale nuestra experiencia. Yo aprendí, de lo que más aprendí en mi vida es cuando tenía depresión y ansiedad juntas y todo mi cerebro era un revoloteo y no podía administrar mis emociones, es donde aprendí más. Entonces el caos nos hace expandirnos. Caos, expansión. Caos, expansión. Todas las empresas, todos aprenden así. Te pongo en disyuntivas, o varias disyuntivas. Entre el orden burocrático y el caos creativo, ¿qué optas? El caos creativo. Yo creo que las personas que tienen más caos normalmente van a encontrar salidas más atípicas, y en un mundo donde la innovación avanza y avanza, esas salidas atípicas pueden ser una oportunidad. Entre la crisis y la estabilidad, la crisis que te invita a reflexionar, o tal vez la estabilidad donde prácticamente hay una ausencia de reflexión, ¿cuál optarías tú? Son flujos. Yo creo que en la crisis y la estabilidad son etiquetas, pero igual el sostén, la estabilidad. Me voy por la estabilidad. Muy bien. Y en cuanto a tu vida profesional, ¿cómo te ves de aquí a unos 5 años? Hablando con más gente, solamente así. O sea, hablando ¿En un auditorio, en un evento? Quizás en un estadio, quizás en otro país, no lo digo, pero compartiendo con más personas. O sea, quiero llevarlo, masificar más mi mensaje, poco a poco estamos yendo de la manita. La primera palabra que les dirías si ya estás en el estadio. ¿De qué creen que les vengo a hablar? Y eso es justamente lo que yo quiero cerrar el día de hoy. ¿De qué creen ustedes que hemos hablado el día de hoy con Giordano? Hemos hablado del futuro, de la vida. Hemos conversado de su experiencia en las ventas, pero también su paso de una niñez llena de vivencias a una vida que le está ofreciendo muchas oportunidades. Giordano Hernández también estudió en UPC. Pasaste por acá. También pasé por acá. ¿Qué te dejó las aulas? ¿Qué te dejó la experiencia upecina? ¿Qué te dejó el campus? ¿Tus amigos? Muchísimos amigos, muchísimas oportunidades de networking. De hecho, hice bastante networking por acá. Y ese hambre, me dejó el hambre. La verdad que si podía rescatar algo así de las cosas más valiosas entre la ética, la innovación empresarial y la amistad, el hambre. ¿De qué tienes hambre? De más. El no pausarme, del hambre logradora. Esa hambre logradora es del líder que logra una cosa, se sacia por durante 2 minutos y automáticamente ya tiene hambre de algo más. Eso me dejó la UPC. ¿Las personas están con hambre? ¿Cómo alentar el hambre en todos? Con información. Si tú informas a las personas, puedes aumentar su hambre. Hay muchas personas que se victimizan y son presas de sus propias acciones, de sus propias palabras. Entonces la persona con información es libre. Nuevamente, vamos a cerrar esta conversación con Giordano Hernández, agradeciendo su presencia aquí en el podcast Visión Empresarial.
Sabemos que muchos de ustedes también están pensando en ese apetito, ese hambre por salir adelante. Pues hoy Giordano nos ha demostrado con su testimonio de vida hasta dónde podemos llegar. Esperemos que a partir de ahora comiences a pensar en no sentirte tan cómodo. Sal de esa comodidad, llega a esa incomodidad, aumenta tu apetito, porque podemos hacer muchas cosas a partir de eso. Giordano, dales un mensaje, por favor, a todas las personas que te están escuchando y que estoy seguro te siguen también en Vendedor Genuino. Empiecen, no se queden ahí, solamente empiecen. Nada va a ser perfecto al inicio, pero poco a poco va a ir tomando forma. Hay empresas, Samsung, si no me equivoco, empezó vendiendo pescado y ahora vende tecnología. Empiecen, solamente eso. Fue la conversación con Giordano Hernández aquí en el podcast Visión Empresarial con el maravilloso equipo que nos acompaña, con Johan Pichuza, que está en la producción, con Arwen y con todo el equipo que el día de hoy ha formado parte de esta producción magnífica. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.